¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Hacía junio de 1472. En su palacio de Texcoco, el rey poeta Nezahualcóyotl se postra lentamente frente a la muerte. Seguramente, el Tlatoani de Texcoco pensó que sus grandes obras serían recordadas por sus descendientes, y estaba seguro de que sería una figura prominente en todos los rincones conquistados por el consolidado imperio azteca. De alguna forma no se equivocaba. Aunque a su muerte no estaba en posibilidad de prever la caída del imperio, 1521, al que tanto contribuyó, como tampoco podía suponer que la alianza que él mismo había fundado fuera a traicionarse por uno de sus nietos, Iztlizóchitl. Menos aún se imaginaba que esta traición implicaría su propia sangre. Cuando Nezahualcóyotl se preparaba para recibir a la muerte, la ciudad-estado de Texcoco era el centro artístico y jurídico de la Triple Alianza, Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan. Después de casi 40 años de reinado, es más que posible que ante la cercanía de la muerte, el rey hubiese repasado su agitada vida. Nacido en 1402 bajo el signo del conejo, uno de los 4 cargadores de año que simboliza fertilidad, pulque, luna y sur, año de ceremonias y fuego nuevo, año de pruebas y sequías, el coyote o lobo ayunado cumpliría con creces los designios de su año. Fue hijo de otro Iztlilxóchitl y, como se usaba en los señoríos del valle para establecer alianzas políticas, de una princesa de Tenochtitlan. Noble por nacimiento, Nezahualcóyotl recibió una esmerada educación como el hijo de un rey que algún día habría de gobernar. El niño Nezahualcóyotl destacó en oratoria, matemáticas y filosofía. Inmerso en un mundo donde las disputas internas por el poder cobraban vida cada cierto tiempo, estas disciplinas le servirían más tarde para enfrentar los grandes sobresaltos políticos y militares de su tiempo. Hacia 1418, el Valle de Anáhuac estaba poblado por diferentes tribus o señoríos: Azcapotzalco, Texcoco, Tenochtitlan y, más lejos, Tlaxcala. Desde entonces, había una rivalidad que constantemente se saldaba con guerras a muerte o la sumisión a cambio de tributos y cierta obediencia. Cuando el tlatoani Tezosomoc de Azcapotzalco ordenó invadir a Coloacán, Texcoco, con miras a consolidar el dominio tepaneca sobre los diferentes pueblos establecidos en la cuesta lacustre, el entonces joven heredero se vio obligado a huir tras la derrota y muerte de su padre, Iztlixóchitl I. Se afirma que el muchacho, de apenas 16 años, presenció la muerte de su padre a manos del invasor. Cierto o no, despojado de su reino y riquezas, el joven Nezahualcóyotl se ve obligado a vivir a salto de mata. Expulsado de su propia tierra, el futuro rey poeta hace del exilio en diferentes señoríos una causa política contra sus enemigos. Durante este peregrinar, que abarca aproximadamente 8 años, Nezahualcóyotl forja su carácter. De un lado a otro realiza alianzas, conspira, analiza, negocia con los distintos señoríos, huye, teje complicidades, lidera redes de espías, salva la vida por azares del destino. La vida como fugitivo de los tepanecas, señorío dominante por aquellos años, lo hace un símbolo de resistencia. Se refugia en Tlaxcala, donde aprende las estrategias de guerra que contendrán al imperio azteca hasta la conquista. Se afirma que en su itinerario de proscrito no hubo señorío que no visitara o lo acogiera, a veces de incógnito y sin saber quién era: Tlatelolco, Tenochtitlan, Iztapalapa, Culhuacán, Huexotla, etc. A su paso, observa, aprende, se instruye y, particularmente, medita, piensa. Al ser perseguido tan de cerca por la muerte, es más que probable que empezara a componer sus mejores poemas. Percibo lo secreto, percibo lo secreto,
lo oculto. Oh, vosotros, señores, así somos mortales. De 4 en 4, nosotros los hombres, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Nadie en jade, nadie en oro se convertirá. En la tierra quedará guardado. Todos nos iremos allá de igual modo. Nadie quedará. Conjuntamente habrá de perecer. Nosotros iremos hacia su casa. Como una pintura nos iremos borrando. Como una flor nos iremos secando. Aquí sobre la tierra. Como vestidura de plumaje de ave San Juan, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando. Nos vamos a su casa. Se acercó aquí, hace giros la tristeza de los que en su interior viven. Meditadlo, señores, águilas y tigres, aunque fueras de jade, aunque fueras de oro, también allá irán, al lugar de los descarnados. Tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar. Quizá cansado de la persecución, el futuro rey percibe de cerca lo que el destino nos depara. Los hombres, la guerra, la circunstancia, habrán de sucumbir algún día. Ni el jade ni el oro, ni los gobernantes, habrán de salvarse del destino común. Todo perece. La simbiosis entre la vivencia personal y la reflexión es evidente. Flores, pinturas y particularmente reyes están destinados al reino o casa de los muertos. Si bien existe la versión de que este poema fue escrito posteriormente, la esencia de los versos refleja cierta pertenencia a este periodo. Señores poderosos que aparentemente dominaban su mundo y sus elementos, son al tiempo mortales que desaparecerán. Si el video te está gustando, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Como bien decía Nezahualcóyotl, nada es para siempre. Hacia 1426, Tezozomoc, quien al parecer le había perdonado la vida y le permitió regresar a Texcoco unos años antes, muere en circunstancias misteriosas. En un valle donde las divisiones, las intrigas palaciegas y las luchas por el poder nunca cesaban, se desata una crisis sucesoria en Azcapotzalco, crisis que tuvo síntomas de guerra civil, revuelta donde el estratega más hábil es el que aprovecha la situación. Maxtla, el nuevo señor de Azcapotzalco, quien llegó al poder después de matar a su propio hermano, quien a su vez era apoyado por el mexica Chimalpopoca, resuelve acabar con Nezahualcóyotl y ordena encarcelar a Chimalpopoca. Cuando el joven príncipe intercede por su tío mexica, Maxtla le tiende una trampa. Nezahualcóyotl vuelve a escapar. El guerrero de Azcapotzalco ordena ejecutar al mexica. Al parecer, Maxtla llegó a obsesionarse con asesinar a Nezahualcóyotl. En otro intento por mandarlo al Mictlán, o mundo de los muertos, manipula a uno de sus hermanos para que lo mate durante una fiesta. Advertido por uno de sus súbditos, el que termina difunto es un campesino que sustituye al poeta. Descubierta la conspiración, se desata la guerra. Por otra parte, ante el asesinato en cautiverio del rey Chimalpopoca, Tenochtitlán y Tlatelolco le declaran la guerra a Maxtla. Nezahualcóyotl en persona lidera la campaña militar hasta vencer a Maxtla. Se asegura, quizá recordando la muerte de su padre o en venganza por ella, que es el mismo poeta quien degüella a su acérrimo enemigo. Caída Azcapotzalco, los vencedores la convierten en mercado de esclavos. Ya convertido en un guerrero curtido en la batalla, Nezahualcóyotl enfoca sus energías en recuperar su trono. Marcha a Chapultepec donde hace construir jardines y planta árboles.
Durante este tiempo negocia, pacta, funda la Triple Alianza. Luego de una breve estancia en lo que sería el Bosque de los Dioses, finalmente encabeza un ejército hacia Texcoco. Tras 7 días de lucha, apoyado por la Alianza, recupera su trono. Triunfo militar pero también diplomático. Izcóatl, Nezahualcóyotl y Totoquillautzin, Tenochtitlan, Texcoco, Tacuba, sellan una alianza político-militar que marcaría el curso del tiempo durante años. Nos interesa tu opinión. Te leo en los comentarios. El reinado de Nezahualcóyotl se distinguió por ser uno de los más reformistas de todo el México antiguo. Emprendió reformas administrativas, innovó códigos legislativos, fundó tribunales de apelación, estableció consejos de sabios para impulsar la cultura y la educación, nombró un consejo de guerra conformado lo mismo por nobles que por plebeyos, organizó la hacienda pública y reguló los tributos, delegó poder. Pero quizás sus mayores logros fueron en el rubro de la ingeniería, a saber, dando soluciones técnicas a los problemas hidrológicos del valle, construyó un enorme dique que separaba el agua dulce de la salobre en el lago de Texcoco. Esto logró controlar las frecuentes inundaciones que amenazaban Tenochtitlan. Esto también permitió regular el flujo de agua que alimentaba las chinampas, control del agua, compuertas, cimentaciones sobre el lecho acuífero, ingeniería pura. Otra de sus obras arquitectónicas destacadas fue el acueducto que transportaba agua potable desde Chapultepec hasta Tenochtitlán, canales subterráneos, puentes elevados, estaciones de bombeo. No se puede minimizar en su obra la funcionalidad de su arquitectura y la belleza en el diseño de los jardines. No podemos olvidar los baños de Texcoatzingo, paisaje, botánica aplicada, jardines que tenían una triple función: ornamento, ciencia y culto a la religión. Jardines que eran reflejo del cielo, tributo a los dioses, pero también contribuían a la salud pública y al esparcimiento espiritual. Y los baños, a decir de los cronistas, incluían terrazas escalonadas, albercas al aire libre de diferentes temperaturas y cascadas artificiales. Incansable y sofisticado, Nezahualcóyotl se dio tiempo para edificar mercados, sistemas de drenaje que contemplaban aspectos sanitarios, pero también estéticos. Construyó estancias, casas de libros, embelleció palacios y templos. Fue un rey guerrero, urbanista, legislador, constructor, ecologista y filósofo. Algunas de sus obras hidráulicas todavía se conservan hasta hoy. Pero Nezahualcóyotl no solo fue el rey sabio y justo que supo gobernar a sus súbditos en base a buen criterio y obras progresistas, también era implacable cuando de imponer la ley se trataba. Se dice que mandó matar a su propio hijo por esos motivos, y se afirma que no solo era un admirador de las flores y un enamorado de la naturaleza, también amaba a las mujeres, quizás demasiado. Era, como los demás señores en su época, polígamo. Se dice que además de su esposa principal, tuvo decenas de esposas secundarias o favoritas, y no menos número de concubinas. Como buen conejo, se le atribuyen al menos un centenar de hijos, hijos que también hizo orgullo de su nepotismo nombrándolos generales. Pero no es su legendaria virilidad o sus dotes de parricida lo que aquí nos ocupa, sino la trascendencia de su poesía y el lugar que ocupa como poeta. Ya hemos hablado de su experiencia empírica. Al respecto, es evidente que si la incertidumbre que vivió como proscrito no hubiese plasmado con tal precisión sus reflexiones poéticas. Se ha hablado de su cadencia particular y su ritmo oral. Han sido cantos, se dice,
para ser recitados acompañados por un tambor y posiblemente durante una liturgia. Se ha escrito sobre sus reflexiones acerca de la fugacidad de la vida y al tiempo, la exploración de lo divino y la eternidad. Sin embargo, su poesía se ha destacado poco como una elegía. Evidentemente, Nezahualcóyotl seguía el culto a Huitzilopochtli y a Tlaloc, entre otros, y es más que posible que haya presidido ceremonias para venerarlos. Si bien el Tlatoani dejaba en manos del sumo sacerdote el sacrificio de los prisioneros y las doncellas, es sabido que no eran personajes ajenos al ritual. La excepción radica en que el rey poeta nos habla más del inexorable paso del tiempo que de las divinidades como tales. Parece lamentar más la muerte de las cosas y los personajes de carne y hueso que celebrar la eternidad de los dioses. Parece reflexionar más sobre la mortalidad que sobre la vida eterna. Parece que habita más el duelo que el festejo. Más que una esperanza, parece servir a la melancolía, o más precisamente, desde la melancolía impone una esperanza, pero no en los dioses. No digo que haya renegado de ellos, digo que tenía más fe en las flores y los hombres. Digo que en sus poemas más famosos destaca más lo efímero de nuestra existencia que los mitos de la eternidad. Según advierten algunos, hasta concibió un Dios propio o principio creador superior a todos los demás. Con esto a la vista, juzgue usted mismo su posible herejía. Nezahualcóyotl es más que un símbolo de la civilización prehispánica, es más que un poeta. Su figura y su obra, que hoy todavía es materia de controversia, va más allá de los vestigios que se le atribuyen. Quizá idealizado, quizá magnificado, los estereotipos que contribuyen a resaltar su figura no merman su legado arquitectónico, ni su presencia histórica. Al contrario, nuevos estudios revelan día a día la magnitud de su obra en diferentes campos del conocimiento: ingeniería, medio ambiente, cultura, escultura, literatura, identidad nacional, héroe popular, guerrero invencible, ícono de la resistencia, ambientalista, naturalista, jurista, ruta turística, modelo de gobernante, billete, urbanista y por añadidura, rey y poeta. Desde el inframundo, Nezahualcóyotl, desde hace más de 5 siglos, nos grita en la cara lo efímero de nuestras vidas. ¿Con qué he de irme? ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Sin acudir a los dioses o a los mitos, arriesga una respuesta. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y nos deja un consejo, una esperanza. Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Una esperanza, un consejo de quien ya en su lecho de muerte se sabía inmortal. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen.